La historia que estás por ver hoy te parecerá sacada de una película de horror, y en efecto probablemente la puedas asociar fácilmente con alguna, pero lo que estás por ver escapa totalmente de la ficción, porque es completamente real. Y aquí te traigo de vuelta la frase que cita que la realidad supera la ficción. Conocido mundialmente como el caso de Texas Slave Ranch, esta parte de la historia de los Estados Unidos es de las más oscuras que puedas llegar a saber. Tuvo lugar en un rancho apartado de todo en San Antonio, Texas, en la década de los 80s. Walter L. Branch, ayudado por su familia y sus cómplices, fueron artífices de una historia sacada de una película de horror. L. Branch recogía a viajeros y vagabundos con amabilidad y la promesa de un techo, descanso y una buena cena, tal y como pasó con Travis Boyd, quien venía de Las Vegas y se encontraba en un auto-stop, lugar en donde conoció a L. Branch, quien le ofreció la oportunidad de trabajar en su rancho. Travis pasó la noche en ese rancho, pero tomó la decisión de irse en la mañana siguiente. Solo Dios sabe si impulsado por una sensación de que no debería estar en ese lugar. Pero cuando intentó irse fue increpado por Walter L. Branch, su hijo, su esposa y varios trabajadores del rancho, cada uno de ellos armados. Impidieron que se fuera y lo encadenaron. Lo llevaron junto con dos hombres que se veía llevaban tiempo en ese lugar. Travis, que no sabía qué ocurría, se enteró por parte de los dos hombres que estaban encadenados como él, que habían sido traídos con la promesa de un lugar donde descansar y comer. Habían sido obligados a trabajar en la fabricación de unos llaveros y habían sido retenidos en ese lugar a la fuerza, sufriendo torturas inenarrables, obligados a cavar el agujero que se convertiría en su tumba. En 1984, una de las personas que los L. Branch tenían secuestradas logró escapar y alertó a las autoridades, quienes allanaron el rancho y encontraron en el granero 5 hombres y una mujer. Cada uno de ellos testificó y dijo que habían sido llevados a ese lugar con la promesa de tener un lugar donde descansar y comer. Las investigaciones arrojaron como resultado que cerca de 75 personas habían estado en ese lugar durante los años anteriores. También encontraron lo que hizo este caso más espeluznante de lo que ya era. Cada una de las personas fue torturada por Walter L. Branch, su hijo y sus trabajadores. 40 de esas sesiones habían sido grabadas y fueron expuestas en el juicio que afrontaron los L. Branch. Pero el que más impactó fue el testimonio de Mark Hamilton. Él narró cómo algunos de los que estaban siendo víctimas eran obligados a torturar a otros bajo la presión de que si no lo hacían serían ellos a los que torturarían. Narró la historia de Anthony Bates, un vagabundo a quien le faltaba un ojo. Contó que él se lastimó la pierna y no pudo trabajar más. Los L. Branch obligaban a Bide a trabajar aún en sus condiciones, pero como éste no tenía la capacidad de hacerlo, decidieron torturarlo con la intención de darle un escarmiento y que aprendiera que tenía que trabajar, quisiera o no. Una de las grabaciones tenía la sesión de tortura de Bates. Fue torturado con una picaña eléctrica con la que recibió más de 30 descargas de 4000 voltios en la cuenca de su ojo faltante, en las extremidades y los genitales. Bates no sobrevivió a semejantes torturas y murió. Los L. Branch quemaron el cuerpo de Anthony y lo redujeron a cenizas. Cada una de las personas retenidas en ese lugar sabían que si decían algo o se quejaban de los trabajos que eran forzados a hacer, terminarían así o incluso peor. Porque narran algunos que los L. Branch les arrojaban bolsas con restos de carne diciendo que eran los restos de una de las personas que se había querido pasar de lista y escapar. Lo peor de la historia termina con el juicio que dejó impunes los actos de los L. Branch. Al final, solo Walter L. Branch, su hijo L. Branch Jr. y Robert Caldwell, su capataz, fueron condenados por secuestro agravado y sentenciados a 15 años de prisión, incluso a pesar de todos los testimonios y las pruebas. Caldwell, quien confesó y dio más información del caso, fue dejado en libertad bajo supervisión obligatoria 4 años después, en 1988. El Branch Jr. fue sentenciado a 15 años también y liberado en 1996 bajo supervisión obligatoria. En cuanto a Walter L. Branch, fue dejado en libertad condicional. Todo esto porque tanto L. Branch Jr. como Caldwell eran los que aparecían en las cintas de tortura y Walter, quien llevaba a las personas a ese lugar, no, dejando así una de las historias más grotescas y oscuras de los Estados Unidos, como uno de los peores juicios en su historia.
Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, te agradecería mucho que me apoyes con ese me gusta y compartas el video con tus amigos. Eso ayuda muchísimo al canal. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que sigas viendo más videos como este. No siendo más, recuerda que de mi parte fue un placer. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.